Hoy nos acompaña en Gama Noticias a fondo el abogado André Benavides, experto constitucionalista. Dialogaremos sobre la calificación de los cuestionarios enviados por el Ejecutivo para la consulta popular. Bienvenido, abogado, gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas y opinión. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para toda la audiencia de Gamavisión. Gracias. Las preguntas están bajo el control constitucional de 3 juezas. 2 de ellas ya tendrían listo su proyecto de dictamen. ¿Qué significa esta etapa, abogado? Bueno, el presidente de la República ha presentado 2 paquetes de consulta popular. Uno que tiene que ver con preguntas de plebiscito y otro en el cual se han planteado preguntas de referéndum y otras de plebiscito. Respecto del primer paquete, vemos que la jueza Teresa Núquez ya tiene el proyecto de dictamen y este ya ha sido remitido al Pleno de la Corte Constitucional para que se pronuncie en un término máximo de 10 días. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el segundo paquete, la jueza Carla Andrade ha solicitado que este proyecto sea dividido en 2 causas, toda vez que las preguntas 3, 5 y 8 tienen que ver con preguntas de plebiscito y por lo tanto debería ser sorteado un nuevo juez que haga el control de constitucionalidad de estas propuestas. En tal virtud, al menos en lo que tiene que ver con el primer paquete, ya tendríamos dictamen en los próximos 10 días, pero respecto del segundo, evidentemente el plazo, el proceso está dilatado. Ahí, bueno, se ha dividido en 2 categorías para explicarle un poco a la ciudadanía cuáles son estas preguntas. Bueno, como hemos indicado, en el segundo paquete hay propuestas de reforma constitucional que tienen que ver, por ejemplo, ¿con qué? Con la extradición de connacionales a jurisdicciones extranjeras para que sean, en este caso, sentenciados, sean juzgados por jueces de otros países, cuestión que actualmente no es posible. También se plantean otro tipo de reformas constitucionales, pero también aquí se han incluido preguntas que tienen que ver con cuestiones inherentes al plebiscito. Y en ese sentido, la Corte Constitucional ahí no tiene que hacer un control de la vía porque no se está reformando la Constitución, sino simplemente se le está preguntando a los ciudadanos si están de acuerdo o no con determinada cuestión, como por ejemplo lo que tiene que ver con temas de la ley de extradición. Ese es uno de ellos, que justamente solo requiere de voluntad política, reforma legal y con eso se da el trámite correspondiente. Hay otro tema también, por ejemplo, la erradicación de la minería ilegal. ¿Qué ocurre con eso? Justamente, dentro de esas preguntas de plebiscito está la revisión de las concesiones mineras porque se está dando cierto tipo de actividades que son contrarias a la Constitución y a la ley. Muchas de las personas que tienen un título habilitante, una licencia, un permiso, lo que están haciendo es mal utilizando esa autorización que ha dado el Estado. ¿Para qué? Para bypassear el sistema y con eso permitir el ingreso de mineros ilegales y a través de estos territorios puedan explotar de manera irregular las minas que evidentemente son de propiedad del Estado. Ahora bien, bueno, había una discusión de que algunas de estas preguntas ya se están ejecutando, ya se están trabajando dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su criterio, abogado? Bueno, nosotros habíamos indicado que varias de las preguntas de consulta popular, tanto del primer paquete como algunas del segundo paquete, ya están vigentes, como por ejemplo, lo que tiene que ver con el control de armas por parte de las Fuerzas Armadas. Eso ya existe. La evaluación a jueces por parte del Consejo de la Judicatura y la Contraloría General del Estado. Eso ya existe, no hay necesidad de una consulta popular para revisar los patrimonios de los jueces. Y de hecho, la propia Contraloría ya está haciendo en este momento esa auditoría, entonces no requerimos de una consulta popular para cumplir con aquello. Y por otro lado, vamos con ejemplos claros en lo que tiene que ver con la extinción de dominio. El propio presidente de la República ya ha presentado un proyecto de ley que modifica la ley de extinción de dominio y lo que diríamos es que no se requiere de una consulta popular para cumplir este cometido.
Sin embargo, bueno, la discusión radicaba en que estas preguntas no eran necesarias, pero sin embargo, en el segundo bloque que ha enviado el Ejecutivo a la Corte Constitucional ya se ha rectificado, ya hay correcciones en cuanto a los anexos principalmente. Bueno, es importante tomar en cuenta que se ha hecho en este segundo paquete de reformas constitucionales y preguntas de plebiscito varios cambios interesantes. Porque los primeros prácticamente, el primer paquete era un saludo a la bandera, al menos en este segundo paquete tiene más condumio, tiene más sustento, tiene mayor fundamento y podemos ver algunos cambios importantes. Dentro de esos justamente existe una mejor redacción, existe un mejor desarrollo de lo que tiene que ver con los anexos y obviamente que van a tener que ser viabilizados en su momento cuando sean aprobados por el pueblo en las urnas. ¿Y cuál sería el impacto inmediato que tendría esta consulta popular si es que se llega a aprobar y primero, bueno, dar paso a la Corte Constitucional? Si es que se aprueba la consulta popular en lo que tiene que ver con preguntas de reforma constitucional, el efecto es inmediato. Sin embargo, si estamos hablando de preguntas de plebiscito, como por ejemplo que el presidente de la República presente un proyecto de ley, ahí sí el efecto no es inmediato, sino que estaríamos sometidos a dos voluntades. La primera del presidente de la República para presentar el proyecto de ley y no sabemos en qué términos. Y el segundo, que la Asamblea Nacional lo apruebe o lo niegue. Entonces aquí también mucho dependerá de los votos que se den en la Asamblea Nacional. Y todo lo que se plantea en estas preguntas que ya son públicas y se conoce y se ha hecho un análisis, ¿usted cree que son necesarias para poder combatir lo que ahora mismo estamos enfrentando, que es un conflicto armado interno? Yo considero que estas preguntas de alguna forma van a ayudar a combatir la grave crisis de inseguridad que está viviendo el Ecuador. Pero esta no es la solución o la única solución que existe. Hay que tomar en cuenta que también hay que tomar otro tipo de medidas, como por ejemplo aprobar la reforma parcial a la Constitución que permite la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional. Esa es otra medida. Pero más allá de eso, yo creo que es necesario que exista instancias en el Estado que formulen política criminal, porque ahorita lo que estamos viendo son medidas que son para lo inmediato y no tienen una duración a largo plazo que permita corregir todo aquello. Es por eso que necesitamos de política criminal que formule la política correspondiente, que primero prevenga el delito, segundo lo sancione y tercero rehabilite a quien haya incumplido con la ley. Caso contrario, esto se convierte en un placebo y posteriormente vamos a ver situaciones iguales o peores como las que estamos viviendo. Y adicionalmente yo creo que hay dos aspectos fundamentales también a tomar en cuenta: que exista voluntad política para hacer aquello y segundo, recursos económicos que permitan financiar todo lo que pueda hacer el Estado. ¿Cuál sería la vía idónea para llegar a esta política criminal que usted ha planteado, abogado? Bueno, se han planteado algunas reformas a lo que tiene que ver con la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Se ha creado una comisión, un comité de política criminal, que me parece loable. Ahora lo que corresponde es que ese cuerpo colegiado comience a sesionar y ahora sí formular políticas públicas que hagan frente a la situación de inseguridad que está viviendo el país. Ahora bien, bueno, los tres grupos suman ya 19 preguntas, pero el número final sin duda dependerá del dictamen de la Corte Constitucional. A su criterio, por ejemplo, ¿qué preguntas podrían quedar fuera de esta consulta y por qué? Yo creo que varias de las preguntas del primer paquete pueden quedar por fuera. Incluso la propia Corte Constitucional, la jueza Teresa Núquez, cuando abocó conocimiento, dijo: presidente de la República, ¿usted quiere insistir en aquello? Y obviamente le lanzó una boya para ver si es que de esa forma reculaba y evitaba el chasco político. Finalmente solo se retiró el tema de los casinos. Ahora bien, dos comentarios. La Corte Constitucional podría dar un dictamen mixto en ese sentido, decir, estas preguntas pueden ir, estas preguntas no. Y finalmente, quien tiene la decisión de preguntar lo que tiene dictamen favorable es el presidente de la República, porque el presidente de la República no es que está obligado a que todas las preguntas que tienen dictamen favorable sean consultadas a la ciudadanía, sino que el presidente supongamos, le pasaron 15 preguntas entre el primer paquete y el segundo paquete, él podría consultar tranquilamente 10 y esas pueden estar en la papeleta.
Ahora bien, bueno, también la propuesta de consulta popular del presidente Daniel Noboa es para impulsar y apoyar el empleo también en el país, que es otra de las preocupaciones. Y con ello yo le pregunto a usted, abogado, por ejemplo, el arbitraje internacional que se ha planteado, ¿sería una vía para quitar este obstáculo a la inversión? ¿Cuál es su opinión? Por supuesto, a mí me parece loable que se den este tipo de propuestas, porque actualmente quienes quieren invertir capitales en el Ecuador tienen un temor. ¿Y cuál es ese temor? Que en Ecuador no se respeta la seguridad jurídica. Y evidentemente muchas veces las leyes están siendo cambiadas en función de voluntades e intereses de carácter político, y también esos contratos pueden ser inejecutables debido a estos cambios normativos. En ese sentido, tomando en cuenta que lastimosamente la justicia en nuestro país ha sido cooptada por ciertos grupos delincuenciales, por ciertos politiqueros, el inversionista no tiene garantías de saber que su inversión está totalmente blindada o garantizada. Y creo que abrir el arbitraje internacional permite garantizar seguridad y certeza jurídica a aquellos que quieren invertir en el Ecuador. Y la pregunta de los funcionamientos de los casinos también se enfocaba para reactivar el empleo en el país, pero sin embargo el presidente Daniel Noboa la eliminó. ¿Por qué cree aquello? Bueno, primero que es una pregunta innecesaria en las actuales circunstancias que está viviendo el país en materia de criminalidad. Se sabe, de acuerdo a estudios del Gafi, que evidentemente estos son los mejores escenarios para poder lavar dinero que es producto de actos ilícitos. Lo segundo, se decía que iba a generar más o menos 20,000 puestos de empleo. Sí, pero eso no representa ni siquiera el 1% de la población económicamente activa. Y por otro lado, yo creo que el presidente de la República ha hecho bien en quitar esta pregunta, porque era la que menos apoyo popular tenía, tomando en cuenta que de las encuestas, primeras encuestas, estudios de opinión que estaban haciendo, todas las preguntas pasaban menos la de los casinos. Entonces, el presidente de la República, más bien para poder tener mayor aprobación en su consulta popular, ha retirado esta pregunta. Ya finalmente, para ir cerrando esta entrevista, abogado, también conocer los plazos que deberá tener para emitir un dictamen la Corte Constitucional del segundo bloque, que se ha dividido en dos categorías. ¿Cuál es el trámite ahí? Bueno, primero es importante tomar en cuenta que existen varias fases respecto de una reforma constitucional. Lo primero es ver cuál es la vía de reforma constitucional. Si esto en efecto es enmienda, que puede ser tramitada en consulta popular, puede ser reforma parcial de la Constitución o asamblea constituyente. Respecto de eso tenemos más o menos un plazo, llamémoslo así, de un mes, y posterior a ello, cuando ya exista este dictamen, vamos a una siguiente fase, que tiene que ver con el cuestionario de preguntas de consulta popular, y ahí tenemos 20 días término, es decir, 20 días hábiles. Entonces estamos hablando más o menos 2 meses que podría tomarse la Corte Constitucional. Y a eso sumémosle que la Corte Constitucional dividió este paquete en 2 causas y todavía tiene que sustanciarse las preguntas 3, 5 y 8 que son de plebiscito. La tercera causa sería. Pero bueno, sin embargo, el presidente ha dicho que espera tener esta consulta popular hasta máximo el 10 de marzo. Esperemos que sea así, porque esto tiene que coincidir con el referéndum ratificatorio de las reformas parciales que tiene que ver con complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional. Sería calamitoso que se haga una consulta popular para preguntarnos sobre esta reforma parcial y posterior a ello, en 1 mes, 2 meses, otro proceso electoral para tramitar las preguntas de consulta popular del presidente de la República. ¿Ve necesario invertir casi millones de recursos para esta consulta popular? Es que es importante tomar en cuenta lo siguiente. A ver, desde mi punto de vista, 60 millones para una consulta popular tranquilamente se podría invertir para otro tipo de cuestiones. Pero existe obligatoriamente el referéndum de lo que tiene que ver con reforma parcial a la Constitución de complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional. A eso vamos a estar sometidos y tenemos que ir los ciudadanos a las urnas, sí o sí. Entonces, si vamos a hacer esa erogación de recursos, yo creo que se podría utilizar esa oportunidad para también plantear esta consulta popular y obviamente eso va a disminuir en importantes números lo que viene a ser los costos de una consulta popular como la que plantea el presidente de la República. Muchísimas gracias por esta entrevista, que tenga un excelente día. Gracias por la invitación.